Les invito a quienes nos acompañan aquí en los pasillos que pasen a tomar asiento. Todavía hay bastante espacio disponible para escuchar la conferencia que disertará el doctor Martín González Burgos. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular del doctor Martín para que todas y todos podamos conocer un poco más de él. Él es doctor en Estudios para la Paz, la Interculturalidad y la Democracia por la Universidad Autónoma Indígena de México. Es maestro en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se desempeñó como consejero presidente del Consejo Municipal Electoral en Ahome en el proceso electoral 2020-2021, consejero presidente del tercer Consejo Distrital Electoral en Ahome en los procesos 2013 y 2018, así como consejero electoral del cuarto Consejo Distrital del proceso electoral, en el proceso electoral 2010, todos en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. También fungió como consejero electoral distrital del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa en los procesos electorales 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016. Se desempeñó como secretario administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en 2008 a 2010, secretario académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona norte de 2011 a 2014 y como catedrático ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Durango, en el Instituto Tecnológico de Los Mochis y en la Universidad Autónoma Indígena de México. Y actualmente se desempeña como consejero del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Y pues sin más preámbulo, me voy a permitir ceder el uso de la voz. Repito, él disertará la conferencia La democracia como un instrumento de paz social en México. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco mucho al público que nos acompaña. Agradezco también al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Como pueden observar, ando un poquito mal de la garganta, pero pues actividades, ¿no? Aquí y allá, y pues eso implica que nos cansemos un poco de la garganta. Muchas gracias a la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista. Muchas gracias, consejera, por invitarnos al Instituto de Participación Ciudadana de Jalisco, a su personal por recibirnos, a todos ustedes, gracias. La temática que hoy nos trae aquí tiene que ver con dos aspectos fundamentales que tienen que observarse de una manera muy detenida. Y hoy más que nunca es muy pertinente lo que aquí se establece, dice cuidar la democracia. O sea, como nunca en este país, este letrero que está ahí es fundamental y es importante, cuidar la democracia. Porque cuidar la democracia tiene muchísimas aristas, muchísimas implicaciones. Y una de esas aristas es la paz. La paz que toda sociedad, que todo país, que todo estado civilizado busca. Y es la paz social. Entonces aquí tenemos dos elementos fundamentales que tienen que ver con la tranquilidad y la armonía de una sociedad. Elecciones por una parte, democracia electoral por otra, la democracia como forma de vida y lo que tiene que ver con la paz interna, la paz personal y fundamentalmente el elemento de paz social, que no es sencillo explicarla, pero tenemos dos aspectos fundamentales, el aspecto de democracia y el aspecto de paz social. En el aspecto de paz social, ¿por qué los estudios para la paz? Se empezaron a estudiar a partir de la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en 1945 con el triunfo de los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y se dijo, nunca más una Europa destruida. Y vamos a estructurar estudios académicos y de investigación sobre la paz. Y empezaron una serie de estudios, de maestrías, doctorados, y a la par la Organización de las Naciones Unidas.
para explicar aspectos fundamentales sobre la paz: el respeto a los derechos humanos, la no violencia, la teoría de los conflictos, la violencia estructural, las medidas alternativas de solución de conflictos, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, el diálogo, el acuerdo, el consenso. Por un elemento fundamental: más de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Algo que no puede volver a acontecer, algo que no se puede volver a repetir. Y por otro lado, tenemos el aspecto de la democracia, la importancia de la democracia en este país. Tenemos una historia clara, bien definida, bien estructurada. Tenemos 3 alternancias fundamentales. En el 2000 el PRI se va y llega el PAN. Gobierna 12 años. El 2012 llega otra alternancia. Se vuelve a ir el PRI. Se vuelve a ir el PAN y regresa el PRI. Y tenemos una tercera alternancia en el 2018. Se va el PRI de nueva cuenta, el partido hegemónico que gobernó este país por 70 años. Y llega una nueva opción política, Morena, que era lo que conocemos como la izquierda perredista, y llega por primera vez al poder. Y entonces tenemos una democracia electoral en este país que nos dice que verdaderamente tenemos alternancia, porque se va uno y llega otra opción política. Pero este país tiene una historia amplia de lo que tiene que ver con el aspecto democrático. 300 años dominados por españoles, donde no podemos decir que los pueblos originarios tenían democracia. Es imposible de 1521 a 1821 decir que había democracia en este país. No había respeto de derechos humanos, no había respeto a las razas, a los pueblos originarios, había una dominación. Posible hablar de democracia. Hablamos de un pueblo descubierto, pero ¿quién nos descubrió? Si nosotros ya estábamos aquí. Ellos cruzaron y nos trajeron la religión, nos trajeron costumbres, nos trajeron el idioma y muchísimas cosas buenas. Pero también llegaron otras cosas no tan buenas. Pero vaya, eso es historia, ¿no? Aquí estamos ya. Entonces tenemos que hablar de estos 2 aspectos, de estos 2 contextos fundamentales. Y entonces hablamos de la democracia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Es una forma de vida? ¿Se limita solamente a organizar procesos electorales como lo hacemos? ¿Es verdaderamente la democracia del pueblo? ¿El poder del pueblo? ¿El gobierno del pueblo? Como lo dice etimológicamente su significado. ¿O estudiamos la democracia como una forma de gobierno, tomando en cuenta que existen otras como la monarquía, la tiranía, la dictadura, la aristocracia? Platón, Aristóteles hicieron una clasificación muy importante y dijeron que la democracia, decía Platón, es el gobierno de la multitud, y Aristóteles decía es el gobierno de los más, contrario a la dictadura, a la monarquía, a la tiranía, que es el gobierno de uno, de unos cuantos, de la aristocracia, de los grupos privilegiados. Pues nosotros tenemos algo que llamamos democracia. No lo digo yo, lo dice la Constitución de 1917, la última acta de nacimiento de este país, 5 de febrero de 1917. Una república federal, representativa y democrática. Ahí está, en el 40, en el 39, en el 26, con la planeación democrática, económica. Entonces lo vamos a estudiar como una forma de gobierno. Decía Robert Dahl, el crítico más importante de los estudios de la democracia: después de la Segunda Guerra Mundial, los países que han entrado en guerra son los países no democráticos. Los países democráticos no han tenido guerras, decía Robert Dahl. Vamos explicándolo desde este punto de vista. ¿Qué es la paz? La ausencia de guerra.
Ese es un concepto limitado de paz, pero que también se estudia. Cuando nosotros no tenemos paz, cuando hay pobreza, cuando hay violencia estructural por parte del Estado, cuando hay violencia familiar en la familia, valga la redundancia, cuando hay golpes, falta de comida, maltratos, violencia en contra de la mujer, violencia en contra del hombre, violencia en la escuela. Entonces hablamos de paz negativa, de paz positiva, de paz imperfecta, de paz integral sustentable. Hay muchísimos conceptos de paz. Con los estudios para la paz ya tenemos claro que ahora paz no solamente es ausencia de guerra. ¿Cuántos millones de pobres extremos hay en este país? Muchísimos. ¿Ustedes creen que ahí hay paz interna, personal? Y entonces se puede tener paz social. Y entonces la democracia, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve con tantos millones de pobres? Con tantos millones de gente que sufre. ¿Acaso solamente es organizar elecciones? ¿Poner casillas, que la gente vaya y vote? ¿Y la zona rural? ¿Las provincias? ¿Los problemas que hay en la sierra? ¿Los problemas que hay en las ciudades? Esa es la cuestión. Ahí está el punto. Por eso nosotros hablamos de la democracia como un instrumento de paz, pero como uno solo. Porque aquí se requiere que la democracia garantice la paz social, garantice el desarrollo económico, garantice el respeto a los derechos humanos, garantice el Estado de Derecho. Se fijan, no solamente es elegir gobernantes que unos se vayan, que el PAN llegue en el 2000, que el PRI regrese en el 2012, que el viejo PRD y la vieja izquierda regrese disfrazado de Morena en el 2018. Se fijan que no basta. No basta, porque tenemos que seguir escudriñando este aspecto, porque la democracia que tenemos establece organismos electorales que organizan elecciones con integridad electoral, elecciones libres, democráticas, imparciales, objetivas, con certeza, con paridad. Y ahí están las bases fundamentales de la democracia. Tenemos un Instituto Nacional Electoral, tenemos 32 OPLES, un Tribunal Electoral Federal con sus salas regionales, tenemos 32 tribunales locales, tenemos un andamiaje institucional, precisamente de instituciones que le dan vida democrática electoral a este país. Y decimos siempre que estamos aquí y lo hemos hecho bien, y lo hemos hecho con calidad. Yo no sé si lo hemos hecho bien, no sé si lo hemos hecho con calidad, porque ahorita yo no estoy como consejero electoral de Sinaloa, aunque sí lo estoy, pero estoy más desde el punto de vista académico. Es decir, de cuestionarnos, de autoevaluarnos. ¿Qué debemos de hacer distinto? Las elecciones ahí están, los números ahí están, los conflictos electorales ahí están. Ustedes los pueden observar. Y traemos una historia clara, definida. 70 años de partido hegemónico. Un Instituto Federal Electoral surgido en el 90, que le ha dado mucho a este país, mucho. Y los 32 organismos locales, hablando de la democracia de lo local hacia lo federal, hacia lo nacional, le han dado muchísimo a este país, porque han sido el punto de equilibrio para decirle a este país, a este México, ahí tienes a tus gobernantes. ¿Cómo funcionan? Ya será otra cuestión. Nosotros cumplimos un aspecto fundamental: la renovación periódica del poder a través de elecciones.
Y nadie puede decir que no han llegado al poder. Todos han llegado al poder. Y ahora, ¿quién le toca? Le toca a ellos cumplir las expectativas de la población, de la sociedad y de su electorado. Los que son de izquierda, los que son de derecha, los que son de centro. Sabrá si están representados y si esa representación les contribuye a otorgar paz y tranquilidad. Y esto nos lleva a otro aspecto importante. No basta solamente con órganos electorales. No basta. Es una falacia decir que la democracia solamente se estructura y tiene estándares de calidad con órganos electorales. Se requiere que participe aquí el gobierno de manera decidida, los poderes de la unión de manera decidida. Se requiere una ciudadanía comprometida, participativa, una sociedad civil organizada, una población comprometida con los valores de la democracia. Se requieren partidos políticos verdaderamente representativos de la ciudadanía, asociaciones verdaderamente comprometidas con los valores de la democracia. Entonces, requerimos líderes políticos, sociales, empresariales, ambientales, donde todos jalemos parejo. ¿Por qué? Porque no se puede solamente con órganos electorales. No se puede hablar de democracia solamente con órganos electorales y estarles aventando la bolita al tribunal, al INE, a los soples y decir, por eso tenemos una democracia imperfecta. No, la democracia es integral. La democracia es completa. Y entonces no podemos entender solamente la democracia como una democracia electoral. Esa ya la tenemos. La democracia electoral ya la tenemos. No debemos de debilitarla. No debemos de minarla. Debemos de fortalecerla, hacerla más sólida. Por eso el OPLE de Jalisco acertó políticamente, socialmente, económicamente, ideológicamente, educativamente, religiosamente con este eslogan: cuidar la democracia. Y hay que decirlo, porque la democracia constantemente está amenazada. ¿Por qué está amenazada? Por los grupos fácticos, por los grupos cerrados, por los grupos sectarios. Está acechada siempre por la tiranía, por la autocracia, ¿sí? Y por ello es que, en este sentido, decimos que no basta con que haya democracia electoral, porque esta no nos trae la paz social. ¿De qué territorio vengo yo? Díganme ustedes. Yo vengo de Sinaloa. Acabamos de organizar un proceso 2024. A los 20 municipios les dijimos con sus constancias de mayoría: aquí está su alcalde y alcaldesa, su cuerpo de regidores. Le dijimos al Poder Legislativo: aquí están tus 40 diputaciones, a trabajar, funcionen, hagan leyes, legislen. Municipios cercanos a la ciudadanía, servicios públicos, seguridad pública, policía municipal, ahí está, tienen todo. Nosotros funcionamos. Se terminaron las impugnaciones, cada quien se quejó por lo que quiso y hasta por lo que no pasó, se quejó. Los tribunales resolvieron, ya están gobernando todos, los 40 diputaciones, los 20 alcaldías completas. La democracia electoral funcionó como lo establece la norma. De una punta hasta la otra. Desde Choix hasta Escuinapa, pasando por Mazatlán, Culiacán, Guasave, todo funcionó. Y pregúntense en ustedes, no me lo pregunten a mí. ¿Hay paz social en Culiacán? ¿Hay paz social en Sinaloa? Ahí está una respuesta fundamental. Cuando hacemos estudios de posgrado, siempre ponemos la hipótesis por delante, el método por delante, la técnica por delante, para comprobar la hipótesis que problematizamos en nuestra mente y en nuestro imaginario intelectual. Y en este caso, nosotros, en nuestro imaginario electoral como autoridad.
Entonces, ustedes pueden observar cuando miles y miles de niños no van a su preescolar, a su primaria, a su secundaria, a su preparatoria, a su universidad, a encontrarse con el compañero de al lado, a saludar a su compañero de al lado, a ver a su profesora, a su maestra, a llegar a la papelería, cruzar la calle, divertirse, jugar básquet, voleibol. Ahí nosotros y el Estado y la sociedad y la población trastocamos la paz social del elemento y el sujeto importantísimo de una población como es la niñez. ¿Y cómo no lo voy a observar si yo tengo 3 hijos? ¿Sí? Y hay que observar cómo les trastocamos, ¿verdad?, la paz y la tranquilidad a ellos. Cuando vemos que se tiran al piso ante una balacera, ¿ustedes creen qué les estamos dando a nuestros hijos? Ahorita lo observaron perfectamente los compañeros de Chihuahua. Los sueños, la forma de cuidar el planeta, de cuidar la sociedad, formar ciudadanía, sembrando ciudadanía, ahí está. Y entonces cuando todos estos niños no pueden hacer todo esto, pues entonces esos niños no tienen ese elemento fundamental que se llama paz interior, paz personal, y esta se traduce en paz social. De lo individual, de lo personal, nos vamos a lo colectivo. Cuando un hijo nuestro sufre, incluso nosotros que los amamos y los queremos mucho, los hacemos sufrir, inconsciente y conscientemente, dependiendo la arista que le busquen. Ahora, cuando el ataque viene del exterior, de grupos de la delincuencia organizada peleándose un espacio, un municipio, un estado, por ver quién vende más droga, quién la coloca mejor. Entonces, ¿ustedes creen que ante una situación de estas haya paz y haya tranquilidad? No la hay. Por eso es muy pertinente hablar si nuestra democracia es verdaderamente un instrumento de paz social. Yo lo digo que es un instrumento, sí, de paz social, porque organizamos elecciones, esa es democracia electoral, pero la democracia como forma de vida no. La democracia como forma de vida es otra cosa, es algo integral donde participamos todos, el Estado, el gobierno, la sociedad, la población, la ciudadanía, los partidos, los empresarios, las empresas, los líderes, desde el líder de colonia hasta el más encumbrado como la jefa del Estado mexicano, que ahorita es una mujer, jefa del Estado mexicano, jefa de gobierno y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. 3 posiciones, miren nada más, tiene la gran mujer que gobierna este país y que obtuvo casi 40 millones de votos en un solo día. Y ahí está la democracia electoral. El INE le instaló casillas en todo el territorio nacional. Y de las 8 a las 6 de la tarde tuvimos una presidenta electa con casi 40 millones de votos. ¿Cómo se logra eso? Con instituciones. Ahí está el Estado mexicano con instituciones. Y de todas maneras critican a esas instituciones. De todas maneras. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué se requiere? ¿Se fijan cómo no es suficiente los órganos electorales? Pero sí se hace un gran esfuerzo desde esos órganos electorales. Porque son miles y millones de personas que salen a organizar una elección. Y no somos nosotros, no, es el funcionario de la mesa directiva de casilla el que organiza verdaderamente las elecciones. ¿O no es cierto, consejera? El capacitador y supervisor electoral que anda casa por casa. Los auxiliares, los operativos y los técnicos de los soples y del INE. Nosotros estamos en los órganos de dirección superior nada más. Pero quien verdaderamente se la parte en la calle son los órganos electorales que organizan en cada municipio elecciones. Y ellos lo han hecho bien, porque ahí están las autoridades. Si alguien se tiene que quejar, pues quéjese. Hay tribunales para ello, como decía Morelos. Siempre que un ciudadano busque justicia, ahí tendrá que haber un tribunal, decía José María Morelos y Pavón. De ahí viene el establecimiento de tribunales y de un poder judicial sólido, independiente, autónomo. Desde ahí viene. Desde ahí viene. Y entonces, la democracia la tenemos que ver como una forma de vida. Como una forma de vida
porque esta democracia, decía Kofi Annan, el secretario general de la ONU, la principal amenaza que tiene la democracia es la violencia. La violencia. Y lo estamos viviendo en este país. La principal amenaza, decía Kofi Annan, es la violencia. Los grupos fácticos, los grupos de poder, ¿sí? Y por ello es que creemos, como también lo dice la expresidenta de Costa Rica cuando vino al INE, y la cito, decía, la principal amenaza de la democracia, decía Laura Chinchillas, expresidenta de Costa Rica, la corrupción, en primer lugar. El ejercicio autoritario del poder, la frágil cultura democrática de la sociedad y la violación de derechos humanos. Dígame en cuál de los cuatro no se le aplican a este país. Ahí están las cuatro amenazas que decía Laura Chinchillas, expresidenta de Costa Rica. La corrupción, estamos llenos. El ejercicio autoritario del poder, ahí está otro. La frágil cultura democrática, nos hace falta mucha. La violación de derechos humanos. Entonces, seguimos teniendo violaciones tremendas de derechos humanos. Obviamente no como en los tiempos del 68, la matanza del 68, la matanza del 71, los asesinatos de Genaro Vázquez, de Rubén Jaramillo. No, obviamente que no. Cuando la operación Cóndor en Sinaloa, que el gobierno a través de sus policías ministeriales desaparecían y el ejército era instrumento para desaparecer gente. Pero tenemos que hablar de esta democracia como una forma de vida. Y en esa forma de vida están los valores de la democracia que ahorita Centeno y Jessica mencionaban. Lo verdadero que le da valor a la democracia son los valores que son intrínsecos e inherentes a ella. Eso es lo principal, no las elecciones, ¿eh? No. Las elecciones es una partecita nada más. El ir a votar, elegir a nuestros representantes. Los otros valores son los fundamentales. La tolerancia, la igualdad, la libertad, la inclusión, el pluralismo, la legalidad, la integridad, el civismo que mencionaban ahorita. Ahí están cómo estos valores permiten que el sistema democrático sea el instrumento más importante para dar paz social a una sociedad. Ahora, si no les gusta, pues pregúntense si Venezuela, con un dictador, pues tiene mejores condiciones de vida que nosotros. Ahora, si no les gusta este país y este sistema electoral y democrático que está aquí, pues está Corea del Norte, también está Rusia de Putin, también está la Cuba cercanita aquí de Castro. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando a alguien no le gusta el sistema electoral, pues váyanse a Cuba. Ahí está un solo hombre, ya lo vivimos, el porfiriato de 1877 a 1911. Ya vimos a Santana gobernar 11 veces este país. Gobernaba por meses, se iba a Jalapa y regresaba las veces que le daba la gana. Iban por él liberales y conservadores. Juárez gobernando itinerante, ¿sí? ¿Y qué nos lleva a todo esto? La división de este país. Por eso nos intervienen los americanos y se quedan con la mitad del territorio. Los franceses 2 veces nos instalan un imperio. Este país siempre ha tenido hambre de democracia. Siempre ha tenido hambre de democracia. Estamos en un proceso de construcción día a día de la democracia, pero tenemos que practicar los valores de la democracia para poderla tener. Y cuando llega el revolucionario institucional al poder en 1929 por la visión de Plutarco Elías Calles, dijimos, resolvimos el asunto de la democracia, pero se quedó 70 años. Se quedó 70 años con una gran aportación a este país. Hay muchos que no se atreven a decirlo y dicen que esos 70 años es pura pérdida para este país. Es una mentira. Es una mentira porque los gobiernos de Lázaro Cárdenas, de Ruiz Cortines, de López Mateos, incluso el de Gustavo Díaz Ordaz, con el 68, fue de más crecimiento y desarrollo económico en este país. El país es un país de instituciones. Observen toda la infraestructura que hay en este país, es construida principalmente en ese tiempo.
pero no supo entender que la sociedad iba cambiando. Y por eso la sociedad lo arrinconó al partido hegemónico, con el 68, con el terremoto del 85, la matanza del 71, que se abriera a la democracia. Los jóvenes lucharon porque se abriera la democracia. Yo fui uno de esos jóvenes que en el 2000 votó por la alternancia. Y le dijimos al partido hegemónico, te vas después de 70 años. Y te vas porque nosotros queremos, los jóvenes, que te vayas. De eso se trata. De eso se trata, de la autocrítica. De que sepamos, ¿verdad? Y que utilicemos los valores de la democracia para aprender a vivir con respeto a la ley, a respetar al otro, a tolerar al otro. El gobierno tiene que instrumentar políticas públicas verdaderamente desde la niñez, sembrar ciudadanía, formar los niños y las niñas. Por eso el OPLE de Chihuahua está en el camino correcto, creo yo. La verdad que el gobierno de Chihuahua le debería dar todo el presupuesto al OPLE para que se meta en todas las primarias y en todas las secundarias y en todo el preescolar, para que haga eso, sembrar ciudadanía, porque tenemos que empezar con los niños, con los niños. Pero ustedes observen cómo están los corridos, cómo está la música, cómo está la analogía, la apología al delito, totalmente lo contrario. Entonces, los valores para ir con una libertad apegada a la ley, con una igualdad social, una igualdad económica. El sistema económico tiene que transformarse, tiene que cambiar. Decía Jorge Cardona, la democracia, decía, es la única vía sostenible y duradera del gobierno que conduce al desarrollo y al respeto a los derechos humanos. Por eso no se puede entender la democracia sin la paz y la paz sin la democracia, porque los dos hacen un binomio perfecto. Y si le agregamos un trinomio, este sería el respeto a los derechos humanos fundamentales que tanto requiere este país. Entonces no hay que entender la paz como ausencia de guerra, porque México tiene muchísimo tiempo sin guerra, pero no tiene paz. Eso se lo debemos también a que se hayan puesto de acuerdo la familia revolucionaria. No tenemos golpes de Estado. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo mataron a Carranza siendo presidente? 1919. ¿Cuándo mataron a Madero siendo presidente? En 1913. El siglo XX fue la muerte de dos presidentes en ejercicio de gobierno. Madero en el 13, cuando el 98% de la población votó por él. Si hay un presidente votado en este país, es Madero. Ahí está la democracia electoral, pero vean cómo estaba ardiendo el país en ese tiempo. Villa por un lado, Zapata por el otro, Pascual Orozco por el otro, matándose unos con otros, y Madero recibiendo la votación más alta. Más del 98% de los votos fueron para Madero. La democracia electoral funcionó, pero la paz en este país no. Más de 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana. Y entonces podemos hablar de paz cuando tenemos una integralidad de elementos: igualdad social, igualdad económica, respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho, respeto a la ley, respeto al otro, tolerancia al otro. Son muchísimos requisitos, van a decir los alumnos. ¿Usted qué quiere? ¿Para ponerme 10? ¿Tantos requisitos me pone? Oh, mijito, si supieras la vida cuánto nos pone a nosotros. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que abordar el aspecto de la democracia con estas aristas. Yo traía preparado más o menos algunos conceptos de paz, pero de Palomar, de Vargas, de Norberto Bobbio, de Galton. Johann Galton es el fundador de los estudios para la paz. Johann Galton fue el primero que empezó a hablar de la paz, de la paz negativa, de la paz positiva. Dijo, no se confundan, paz no es ausencia de guerra, paz es la miseria. No se puede tener paz cuando hay miseria, cuando hay pobreza, cuando hay violencia. No se confundan que paz es cuando un país no ataca al otro, no. La paz es cuando no se respetan los derechos humanos, cuando le damos un golpe a nuestros hijos, cuando le infringimos heridas psicológicas a los que más queremos. Ahí no puede haber paz. Entonces hay que estudiar la paz desde muchísimas aristas, y sobre todo estudiar la paz desde la violencia estructural, cuando deviene del Estado mexicano. Eso es muy importante, ¿eh? No tenemos paz cuando el Estado ejerce violencia estructural,
¿Por qué violencia estructural? Porque viene precisamente de las estructuras de poder, donde está el poder económico. El Estado tiene poder económico, tiene poder de la seguridad pública, tiene la Marina, tiene el Ejército, la Guardia Nacional, presupuesto, instituciones. Y cuando recibimos violencia de parte de él, se llama violencia estructural. Y este país la conoce también perfectamente, perfectamente. Y hay violencia estructural cuando desde los órganos electorales no sabemos conducirnos con el poder que tenemos. También hay violencia estructural porque tenemos presupuesto público y la consejera y el consejero nos portamos totalmente autoritarios con el personal y no les damos lo que les corresponde y no respetamos sus derechos humanos, sus derechos laborales. Hay violencia estructural porque nos aprovechamos del disque poder que tenemos de un ladrillo para abusar del otro, para no respetar al otro. ¿Se fijan? En todos lados se aplica este aspecto. Entonces, la democracia es importante para la paz, fundamental para la paz, porque solamente a través de ella se logra el desarrollo y el respeto a los derechos humanos, porque solamente a través de sociedades inclusivas e igualitarias podemos tener un régimen más propenso a la paz. Y eso se logra con la democracia electoral. Los organismos públicos locales hemos tenido prácticamente que legislar a través de acciones afirmativas para lograr procesos electorales igualitarios e inclusivos, para incluir a las personas con discapacidad, de la diversidad, de los grupos y de las comunidades indígenas, de los jóvenes y, por qué no decirlo, de las mujeres, aunque también estén ya en paridad total, como dice la Constitución. Entonces, la democracia es una construcción social, es fundamental para la participación ciudadana, es un pilar fundamental para disminuir las desigualdades en este país. No podemos dejarla que se vaya. La democracia como forma de gobierno requiere políticas públicas para instaurar la paz social, para el respeto a los derechos humanos, pero no es suficiente. Requerimos una democracia sustantiva, una democracia integral, una democracia completa. Decía José Goldenberg, tenemos una democracia imperfecta, un híbrido imperfecto. Y desde los estudios para la paz decimos que algo es imperfecto, no porque tenga defectos. No, cuando hablamos de que nuestra democracia es imperfecta, es porque la vamos construyendo día a día. Y la tenemos que ir construyendo día a día con los valores de la democracia, para construir una paz integral sustentable. Ese es el punto donde tenemos que contribuir todos. Ya lo decíamos ahorita, no basta con la democracia electoral, no basta. Esa es una conclusión fundamental a la que nosotros llegamos. Y se los decía ahorita, y lo comprobamos ahorita. Si a mí en el doctorado me hubieran dicho cómo compruebas que la democracia electoral no basta para lograr la paz social, pues volteen a ver a nuestro estado. Acabamos de organizar elecciones, tenemos democracia electoral, funcionó, es estable, ahí estamos, pero no hay paz social, no hay tranquilidad, no hay concordia, no hay armonía. ¿Y qué hay? Violencia, grupos fácticos, secuestros, asesinatos, violaciones, robos, atracos. No podemos circular libremente. Nuestros hijos, nuestras niñas, nuestros niños no pueden ir a las escuelas, no pueden ir a la papelería, no pueden ir al ciber. Entonces ahí no hay paz social. Por eso, hoy más que nunca, es muy pertinente decir que debemos siempre, todos los mexicanos, cuidar nuestra democracia, teniendo una división de poderes verdaderamente real, un poder judicial federal y estatal verdaderamente autónomo, independiente, y que nuestra democracia no sea amenazada ni por los grupos de la delincuencia organizada, ni por los grupos que están en el poder, queriendo tumbar los escalones que nos llevan precisamente a la democracia.
Hay que cuidar la democracia, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, porque si nosotros no lo hacemos, nadie va a venir a hacerlo. Muchísimas, muchísimas gracias, consejera Claudia. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Martín, por estas reflexiones, esta conferencia. Les voy a ser bien honesta. Dejé de tomar nota porque todo lo que decía me parecía relevante y pues no podía ponerme a repetir todo lo que él ya dijo. Sin embargo, creo que todas y todos coincidimos en muchas de las cosas que él mencionó, sobre todo que definitivamente la paz no es ausencia de guerra. Y aunque si bien es cierto la definición de guerra que todas y todos conocemos, en efecto, nuestro país no ha estado en ella desde hace muchísimos años, la realidad es que los conflictos internos que tenemos pues son un símil de guerra civil, de guerra entre el narcotráfico, de guerra de guerrillas incluso que hemos tenido. Así es que definitivamente no podemos hablar de paz social en nuestro país, pero sí podemos construirla, así como construimos nuestra democracia. De los 4 elementos que señaló el consejero Martín, que dijo la expresidenta cuando vino al Instituto Nacional Electoral, yo le agregaría uno más que él también hizo referencia, que es el tema de la desigualdad social. No podemos hablar de democracia ni de construir democracia cuando vivimos con una enorme desigualdad social. Hace algunos días había aquí un conversatorio donde una de las personas panelistas mencionaba y daba su opinión y decía, en mi opinión, el modelo de democracia, el modelo institucional que tenemos de la democracia electoral está rebasado. Y ella hacía referencia a justo que no podemos hablar de construir democracia cuando todas las personas o la mayoría de las personas en nuestro país están preocupadas por qué van a comer, por cómo van a cuidar a sus hijos, por llevarlos a la escuela, por que no les pase nada en el trayecto. Entonces, hacía la reflexión de que incluso la democracia electoral, que es la que más funciona, también debe de evolucionar. Pero debe de evolucionar a convertirse en una política pública. Debemos de dejar de separar esta democracia electoral con la democracia integral, porque la democracia electoral forma parte de la democracia como estilo de vida. Lo que debemos de hacer como personas, como individuos, como hijos, como madres, como hermanas, como hermanos, es construir ciudadanía, es construir la democracia todos los días y sobre todo cuidarla. Definitivamente es una responsabilidad de las niñas, de los niños, de las jóvenes, de los adultos, de los profesionistas, de los partidos políticos, de las instituciones, que cuidamos la democracia que vamos construyendo día con día. Porque en efecto, tenemos una democracia imperfecta, pero no existe una democracia perfecta, no va a existir nunca, porque siempre se va construyendo y siempre va evolucionando. De nueva cuenta, consejero Martín, muchísimas gracias por sus aportaciones. A mí me llevo con mucha tarea porque hablo de un montón de aspectos históricos. Yo hacía referencia en la presentación de un libro que tuvimos hace un par de días, que habla de ensayos que hicieron chicas y chicos jóvenes de aquí del estado de Jalisco, donde hablaban sobre pues cómo ellos describen la democracia y cómo identifican desde la visión joven algunos de los aspectos más relevantes para construir democracia. Y ahí hacían referencia en uno de los ensayos que uno de los grandes problemas de las personas jóvenes en el país es que nosotros ya nacimos y crecimos en un país relativamente democrático. Nosotros no sabemos, al menos los millennials, de los millennials para acá, no conocimos todos estos sucesos que el consejero Martín mencionó. Al menos yo no viví cuando pasó lo de la guerrilla en Chiapas. No sé qué pasó en el 68, es decir, lo sé, pero no lo viví. Lo del 71, es decir, todos estos eventos históricos que él señaló, muchas de las personas jóvenes no las conocemos a menos que las hayamos leído. Y eso ocasiona que no concibamos cómo es que la democracia es tan frágil, porque no vivimos una situación en la que no había democracia
o estaba apenas en sus inicios. Entonces, aprovecho este espacio también para hacerle la invitación a las personas jóvenes a que voltemos un poco atrás, a que platiquemos con las personas que son más adultas, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros profesores, y entendamos la necesidad de construir democracia y de no retroceder a lo que a ellos sí les tocó vivir. Y esa es una responsabilidad que debe ser colectiva. Entonces, antes de concluir con esta conferencia, con esta mesa, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario para nuestro conferencista. Pues este es el momento de hacerle la pregunta o el comentario. Adelante. Déjame. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por estos detalles y esta excelente conferencia. Al igual que la consejera, estaba tomando anotaciones, pero me superaban. Bueno, mi pregunta consiste en ¿qué papel deberían asumir o jugar las juventudes en un contexto, sobre todo en las comunidades rurales y municipios alejados, con una desigualdad tan marcada, marginada, en donde en ocasiones el narcotráfico y la violencia dominan y coartan su capacidad de expresión y acción, pero aún así tienen esperanza y tienen ganas de construir un mejor país? Qué complicada me la puso Chihuahua, ¿no? Pues fíjate que precisamente yo dibujé la naturaleza rural porque yo vengo de un rancho de la Sierra de Sinaloa, allá donde se junta Sinaloa de Leiva y Badiraguato. Y yo bajé de esa sierra a Los Mochis. Entonces, ahí en mi rancho no había ningún servicio público, yo no conocía la electricidad, la televisión, el mar. Entonces, a mí me parió mi mamá en Los Mochis porque yo fui el número 10 de ella. Y le dijo el doctor, quédate Virginia, le dijo, porque ya son 10 partos. Entonces mi papá era obrero y me parió y me llevó para el rancho. Y entonces, pues nosotros lo que hicimos fue venirnos a la ciudad. Yo me vine hasta sexto grado de primaria, me vine a la ciudad. Pero conozco a toda esa juventud que está en la sierra ya y que no tiene empresas, no tiene industrias, no tiene preparatorias, no tiene universidades para estudiar. Y a veces se ven los problemas tan de cerca que no les haya solución. Porque lo único que queda es sembrar. Imagínate tú, ¿sembrar qué? Que valga, que verdaderamente en el mercado valga. El maíz vale, la calabaza vale, el pepino vale. ¿Y lo otro cuánto vale? Ese es el problema. Ahí está la realidad. Y ahí está el elemento muy importante de la política pública que ahorita está ayudando mucho a la zona rural. Hay que decirlo. La política pública de estos últimos gobiernos, de llevar apoyos a la zona rural, a los ranchos. El problema es que lleva dinero en efectivo nada más. No lleva oportunidades. Y el dinero se va, el dinero se gasta. Y el dinero en abundancia como está ahorita provoca mucha inflación. Y entonces el dinero, pues no es un dinero verdaderamente productivo, pero sí, como lo dice Alejandra, quita el hambre. Y mucha gente aquí en la ciudad dice, ¿para qué dan apoyos? Porque el impuesto sobre la renta que nos quitan a nosotros los que trabajamos, pues se nota mucho, para dárselo a la gente que no tiene actividades económicas. Pero allá les quita el hambre. Allá sirve para comprar una lata de leche, para comprar un paracetamol, para darle a un bebé, a un niño que está sufriendo y que tiene hambre, que no tiene letrinas, que no tiene dónde, no tiene electricidad, no tiene agua potable. A mí me pegó 6 veces el paludismo en el rancho. ¿Y por qué? Porque hay un mosquito que nos pica y nos pega una malaria tremenda. Y entonces vivir en esos ambientes de poca higiene, de nada de doctores, nada de medicina, pues es muy complicado. Y con hambre todavía es más. Entonces, ¿qué decirles a esos jóvenes que están allá? ¿Te imaginas lo que yo les digo cuando subo a la sierra? Porque todos los años subo al rancho. Todos los años subo a esta señora que me dio la vida, que tiene 83 años, y todos los años la subo para que disfrute la naturaleza, para que se alimente otra vez
de todo lo que el rancho le da, la vitamina que ningún doctor y cardiólogo le da en la ciudad. Pero ¿qué se les dice a esos jóvenes? Que se bajen a estudiar, que se bajen con la familia a las ciudades a estudiar, a nuevas oportunidades. Y así lo hacen, y así lo han estado haciendo. Los ranchos se están quedando entre más solos, porque la gente se está viniendo, están cruzando a los Estados Unidos para mandar dinero a sus familiares. Por eso los ejidos siguen prosperando. Este país fue el primer país en el mundo que con la reforma agraria se dividió en ejidos y se dio certificados parcelarios a todos los agricultores y campesinos. Y no lo valoramos. Se le dio un pedazo de tierra a muchísima gente que no tenía nunca nada. Nosotros allá en el rancho nos repartieron cerros con relices y con arroyos y con quebradas, pero no importaba, era de nosotros, era de mi abuelo, ahí metía las vacas, los coches y las cabras, los burros, pero era nuestro ya. Y entonces, pues se les piden a todos esos jóvenes que se bajen a la ciudad a estudiar, a prepararse, a abrir un negocio, nuevas oportunidades, que aquello no les va a dar vida. Yo siempre les digo a mis alumnos, la delincuencia, el narcotráfico les va a dar dinero, les va a dar, porque ellos lo buscan y lo dicen, les va a dar mujeres, les van a dar carros, pero solamente hasta los 30 años máximo, porque a los 30 años se van a morir, los van a matar o van a estar en la cárcel. Eso es lo único que les espera. ¿Quieres vivir una vida acelerada? Adelante, ahí está. Entonces, a esa juventud lo que se le puede decir es que hay otras oportunidades. Pero a veces no es tan fácil, fíjate. Porque yo te puedo decir que yo estudié una licenciatura y una maestría por la beca de la Fundación Telmex. Porque yo me llevaba sacándome 9 y 10 porque tenía que tener una beca. Pero también el joven debe de participar en las universidades y en las preparatorias. No debe de quedarse callado nunca ante maestros ineptos y mediocres que no sirven para nada. Ese es un lamentable problema en este país. El sistema educativo tremendamente deficiente y desfasado que tenemos. Y yo puedo decirlo con toda claridad porque yo estoy en ese sistema educativo y me autocritico yo mismo. Tengo 19 años dando clases en la Facultad de Derecho. Y entonces tenemos muchísimos vicios, muchísima mediocridad. Y a mí me molesta mucho porque yo tengo hijos que no me gustaría que tuvieran maestros que no sirven y que no funcionan, pues. Entonces el país ha cambiado muchísimo, pero el sistema educativo sigue sin cambiar. Y ustedes pueden observarlo. Pueden observarlo. Sí es cierto, cayó Elbester Gordillo, que dirigió el sindicato de profesores más de 30 años. Salinas de Gortari hizo reformas, Peña Nieto hizo reformas, Zedillo hizo reformas, Fox hizo reformas. ¿Y qué está pasando? ¿Qué reformas hubo el sexenio pasado? ¿Y qué reformas van en este momento? El gran pendiente en este país es el sistema educativo nacional. Ustedes lo abordaron ahorita con los niños grandotes que tenían ahorita dibujando, ¿no? Que yo ni siquiera tuve kinder, ni lo conocía en el rancho, y me pusiste a dibujar. Pero lo aprendí con mis hijos ahora. Yo por eso no conozco los colores. Para mí el azul es azul siempre. Porque me dice mi hija cuando la estoy vistiendo, tiene 7 años la plebita, me dijo, esto no combina. Bueno, le saco otra cosa del closet y me dice, esto no combina, tenía 4 años. Bueno, pues vístete tú. Y ella sí sabe escoger los colores. Y dije yo, es que yo no tuve preescolar. Y sí sirve el preescolar. Parece que no, Centeno, pero sí sirve el preescolar, Alejandra. Y entonces la pinche plebita de 4 años me da unas lecciones a mí de colores, ¿sí? Y digo yo, pues qué bueno, ¿no? Qué fortuna. Y por eso yo digo que el México de instituciones es muy bueno, porque se abrieron preescolares, primarias y secundarias por todo el país, con todas las deficiencias que quieran. Yo soy producto de ese sistema educativo público. Soy producto. Lo que yo digo es que requiere modernizarse, requiere reformarse. No estoy criticando a ultranza lo que hay, no, modificarlo, cambiarlo por el futuro de este país, porque este país debe de invertir en educación. A Carlos Slim se le puede decir lo que quieran. Fue el hombre más rico del mundo muchísimos años. Ahorita yo creo que es el número 10.
pero de que ha repartido dinero para que muchísimos estudiemos, lo ha hecho. Y otros que tienen muchísimo dinero no lo reparten. Y va de aquí un gran reconocimiento al ingeniero Carlos Slim, porque el dinero hay que repartirlo en educación. Ahí está el futuro de las naciones. Y si no, pregúntenle a Corea del Sur, pregúntenle a países como Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, y les puedo mencionar otros. El aporte al sistema educativo, el porcentaje del Producto Interno Bruto a educación es fundamental, fundamental. Solamente se puede negar a alguien que no le importa la niñez, que no le importan los hijos. Yo no entiendo cómo la clase política mexicana no le interesa el aspecto educativo cuando tienen hijos. Mujeres y hombres que están en las cámaras de diputados, en la de senadores y en el ejecutivo tienen hijos y no voltean a ver ese aspecto importante, ser empáticos y decir, necesitamos un sistema educativo fuerte. Pero también hay una cosa, el sistema educativo va de acuerdo al sistema político. ¿Qué le interesaba a Fidel Castro en Cuba? Tener un sistema educativo que le conviniera para durar en el poder. ¿Qué le interesa a Venezuela? Un sistema educativo igualito al sistema político. Es decir, la mente poderosa del político está marcando la pauta. ¿Qué teníamos en México en 70 años en el poder? Un solo PRI, un solo partido, una sola televisora, Televisa, una sola telefonía, Telmex, una sola cementera, Cemex, una sola para la tortilla, Maseca, monopolio, una sola compañía de electricidad, CFE. ¿Por qué? Porque es lo que conviene, ¿verdad? Y se nos agotó el tiempo, dice la consejera, pues se nos agotó el tiempo, ya la que manda. Bien, pues quisiera que tuviéramos más tiempo, creo que es lo único que ahorita se nos ha terminado, pero pues les invito a que si alguien tiene ganas y quiere continuar con esta conversación, el consejero aquí va a estar para que puedan platicar. Ya te comprometí, consejero. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por haberlo escuchado y por estar en las actividades que ofrece el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en este stand que es de ustedes. Muchísimas gracias.